Buenas noches, hermanos. Damos gracias a Dios por... Ya hacía un año que no estaba en este lugar, que no los veía desde aquí, y se los ve bien, ¿eh? Un poco vacía la iglesia por el tema de protocolos, pero se los ve bien. Decían los que saben de esta pandemia que esperaban que para el año pasado la curva baje. Yo pensaba que hablaba de nuestros cuerpos, hablaba de los contagiados, porque con nuestros cuerpos veo que en varios ha subido la curva, ¿no? Y no solo nos ha afectado físicamente, sino que a veces no pensamos muy bien, no sé si era el encierro, qué será. La vez pasada dice que había alguien, que no era yo, pero que había subido bastante peso y un hombre se iba a pesar y cada vez que se subía a la balanza encogía el vientre, lo metía, y la esposa lo miraba. Cada vez que él se subía a la balanza, metía la panza. Bueno, lo vio una vez, 2 veces, 3 veces, y ahora para el premio Nobel la paciencia de que no diga nada. La 4ª vez ya le dice, ¿y vos qué crees? Que porque mete la panza vas a pesar menos. No, dice que no puedo ver los numeritos de la balanza. Dice. Bueno, pero ya vamos a empezar este año a mejorar un poco ese tema. Bueno, el tema, como anunciaba el hermano, está ahí en pantalla, cómo disfrutar la vida juntos a Dios, junto a Dios. Realmente los que conocemos a Dios, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos una gran oportunidad de vivir vidas realmente diferentes a aquellos que no conocen a Dios. Tenemos un Dios poderoso que nos ama, que nos cuida, y realmente tenemos la posibilidad de hacerlo, pero no siempre disfrutamos de la vida, aunque conocemos a Dios, aunque Él es nuestro Salvador. A veces no hemos aprendido a cómo disfrutar al máximo la vida estando junto con Dios. Entonces a mí me gustaría esta noche ver este tema, cómo podemos disfrutar la vida junto a Dios, ya que tenemos la posibilidad de caminar de la mano de Dios. Y vamos a leer una estrofa solamente del Salmo 119. Como ustedes saben, este es un salmo muy largo, tiene 22 estrofas de 8 versículos cada estrofa, porque es un salmo escrito en modo de acróstico. El alfabeto hebreo tiene 22 letras y cada estrofa empieza con las letras en orden del alfabeto hebreo. Y cada estrofa tiene 8 versículos, o sea que son 176 versículos. Y todo este salmo habla casi exclusivamente de la palabra de Dios. Usa 8 sinónimos para llamar a la Biblia, a la palabra de Dios, le llama los preceptos, los estatutos, los dichos, los juicios. Y todo el salmo está hablando prácticamente de la hermosura y de la belleza de la palabra de Dios. Y hoy nos vamos a enfocar solamente en una de estas estrofas que tiene 8 versículos y las vamos a leer ahí. Si ustedes quieren leerla en sus Biblias lo pueden hacer a partir del versículo número 57. Vamos a leer la estrofa que comienza en el versículo número 57 y dice así: mi porción es Jehová, he dicho guardaré tus palabras, tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí, según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañía de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra, enséñame tus estatutos. Y esta estrofa de este salmo comienza con el salmista diciendo: mi porción es Jehová. Cuando uno mira esta palabrita porción o parte, por sí sola no parece ser muy importante, pero cuando uno lo ubica en determinados temas o en un determinado contexto cobra dimensión y se hace muy importante. Por ejemplo, yo conozco a una familia que es cercana a mí, que sus padres, digamos, todavía vivían y decidieron, para no haber problema cuando decidieran partir, o cuando Dios decidiera que ellos partieran,
repartir la herencia. Y dijeron, bueno, tenían unas propiedades, un departamento, varias cosas, y dijeron, bueno, esto es para vos, esto es para vos, esto es para vos, y terminaron la repartija, y al final siempre quedaba alguien enojado, diciendo, a mí me ha tocado la peor parte. Y ahí nos damos cuenta que importante es cuando nosotros decimos mi parte, mi porción, ¿de qué se trata? O a veces no sé si les pasa a ustedes cuando van a algún lugar a comer. Por ejemplo, José, el hijo de Jacob, sabía de la importancia de lo que era la comida. Cuando él sirvió la comida a todos los hermanos, a Benjamín le puso 5 veces más que a los otros hermanos, porque sabía que esto iba a provocar una reacción. Hagan de cuenta que ustedes vienen de un camino largo, cansador, agotador, muertos de hambre, y sirven la comida, y a ustedes les sirven una milanesa y al que está al lado le sirven 5 milanesas. Y uno como que lo mira y dice, esto no me gusta, a mí me ha tocado la peor parte. Y hay a veces algunos que quedan contentos. O a veces cuando hacemos un trabajo, decimos, bueno, vamos a hacer este trabajo entre todos. Bueno, vos vas a hacer esto, vos vas a hacer aquello, vos vas a hacer lo otro, y hay uno sentado enojado. A mí me han dado la peor parte, dice. Yo tengo que hacer lo más pesado. Y es importante cuando nosotros hablamos de la parte o la porción que nos toca. Ahora, el salmista dice, mi porción es Jehová. Mi parte es Jehová. Lo que a mí me toca es Jehová. Y uno puede hacerse la pregunta, ¿qué es más grande? ¿Qué es mejor? ¿Qué es más maravilloso que nos toque Dios? El omnipotente, el soberano, el Dios lleno de amor, de misericordia. Y lo que el salmista está diciendo, yo estoy totalmente satisfecho, contento con lo que me ha tocado, con mi porción, que también en otras partes se traduce como mi herencia. Porque a mí me ha tocado lo mejor, me ha tocado Jehová. Vivir junto a Dios, vivir de la mano de Dios. Mi vida es feliz, es plena, es satisfecha, porque yo la vivo junto a Dios. Y sería bueno preguntarnos si vos puedes decir lo mismo, tengo una vida satisfecha, feliz, plena, porque a mí me ha tocado Dios. En realidad, si vos has creído en Jesucristo, si has recibido a Jesucristo en tu corazón como tu Salvador, a vos te ha tocado Dios. Pero a veces no nos damos cuenta y a veces no disfrutamos de esta verdad tan maravillosa de lo que es saber que Dios camina con nosotros, que Dios está en nosotros. La parte que nos ha tocado es maravillosa, pero tenemos que saber cómo disfrutar de que Dios esté en nuestras vidas, de que Dios esté en nuestro corazón, de que Dios sea nuestra parte, nuestra herencia, nuestra porción. El salmista decía, yo estoy feliz, mi parte es Dios. Estoy feliz en mi casa, estoy feliz en la iglesia, estoy feliz en el trabajo, estoy feliz en la vida en este mundo, porque yo vivo con Dios. Mi enfoque no está en las circunstancias, mi enfoque es quién camina a mi lado. Camina a mi lado Dios. Y nosotros podríamos tener esa misma mirada que tenía el salmista y decir, yo debería estar contento, porque mi parte, mi porción es Dios. Ahora, el salmista nos enseña algo allí en esta estrofa y vamos a ver justamente eso, los pilares sobre los que edificar para disfrutar al máximo la presencia de Dios. Si vos tienes a Cristo en tu corazón, si ya sos salvo, Dios ya está en tu vida. No necesitas hacer más nada para que Él esté. Lo que sí necesitas es afirmar tu vida sobre ciertos pilares que te van a permitir disfrutar de esa bendición de que tienes a Dios con vos. Entonces vamos a ir avanzando en este salmo, en esta estrofa de este salmo, versículo por versículo, y vamos a ver cuáles eran los pilares que este salmista había clavado en su vida para sostener una vida realmente satisfecha y plena en Dios. El primer pilar, el salmista dice, había tomado una decisión. Y fíjese lo que él dice después que dice, mi porción es Dios, dice, he dicho que guardaré tus palabras. He tomado una decisión, voy a guardar la palabra de Dios. Voy a hacer lo que Dios me dice en su palabra. Y podríamos pensar en lo que el salmista no dijo. Por ejemplo, no dijo, veré lo que hago. Como a veces nosotros hacemos, ¿no? Venimos a la reunión, escuchamos un mensaje, una enseñanza, o a veces en un devocional, o a veces en un estudio bíblico, y lo que hacemos es, bueno, voy a ver qué es lo que Dios me dice,
y después voy a ver si lo hago o no lo hago. Muchas veces esa es nuestra actitud. Venimos aquí, Dios nos habla, Dios nos enseña, pero nosotros nos vamos sin la decisión de obedecer, sino voy a ver qué hago con lo que Dios me ha hablado. Voy a ver qué hago con lo que Dios me ha enseñado. No es que no lo entiendo, no es que no sé. Es que no me he decidido como el salmista de antemano a decir, voy a guardar tu palabra. Si tú lo dices, yo lo hago. Bueno, el salmista dijo y tomó esta decisión, voy a guardar tu palabra. No voy a ver qué hago, sino voy a obedecer. Guardar significa obedecer. Tampoco dijo en algunas áreas, como hacemos nosotros también a veces. Tenemos una obediencia selectiva. En algunas áreas, sí, buscamos la voluntad de Dios, hacemos lo que Dios dice, pero en otras áreas seguimos haciendo las cosas a nuestra manera. Y esto no sirve, no se disfruta así de Dios. Cuando vos ciertas áreas se las quieres entregar a Dios y ciertas otras áreas quieres seguirlas manejando a tu manera, no funciona. El salmista nos dijo, en algunas áreas sí, en otras, Señor, sigo haciendo las cosas a mi manera. Y tampoco dijo, más adelante, como a veces nosotros también decimos. Escuchamos la voz de Dios, los mandamientos de Dios y decimos, bueno, ahora las cosas no están dadas como para que aplique esto a mi vida, como para que obedezca esto. Cuando los astros se alineen, cuando empiecen a correr vientos más a mi favor, bueno, ahí sí voy a obedecer, pero lo dejo para más adelante. Saben que cuando nosotros no estamos disfrutando de conocer a Dios, de tener a Dios en nuestra vida, es posible que tengamos alguna de estas respuestas a su palabra. La palabra que llega de distintas formas en nuestra meditación, en nuestro devocional, en los mensajes que escuchamos, y nosotros escuchamos, pero voy a ver qué es lo que hago con esto que Dios me ha hablado. O si no, Dios sí, en algunas cosas te voy a obedecer, pero en otras me parece que funciona mejor lo que yo pienso. O Señor, más adelante, cuando las cosas estén un poquito mejor, ahí sí te voy a obedecer. Ahora, lo que podemos ver es que esta decisión de guardar su palabra es una decisión que tiene que ver con la fe, que tiene que ver con la confianza. Primeramente, la fe en el Dios de la palabra. Cuando Dios habla, nosotros tenemos que tener en claro en nuestra mente quién nos está hablando. Cuando nosotros escuchamos un mensaje de este libro, tenemos que saber que no es un mensaje del predicador, no es un mensaje del mensajero, simplemente es un medio que Dios usa para transmitir su palabra. Y cuando nosotros sabemos que el autor de la palabra es Dios, que es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, que es un Dios de gracia, que es un Dios omnisciente, que es un Dios soberano, que es un Dios poderoso, que es un Dios proveedor, nunca voy a estar dudando si obedecer o no. Si el Dios que me habla estos atributos, yo puedo tranquilamente decidir de antemano, voy a obedecer a Dios, porque sé que Dios nunca me va a pedir algo que sea algo que me lo pide simplemente por capricho, nunca me va a pedir algo que me dañe. Todo lo que Dios me pida es porque es lo mejor para mi vida, siempre. Cuando nosotros escogemos obedecer a Dios a media, cuando nosotros escogemos postergar nuestra obediencia, cuando nosotros escogemos ver qué hacemos con su palabra o con sus mandamientos, es porque no estamos confiando en el Dios de la palabra. Y pensamos que quizás nosotros podemos tener una mejor opción a lo que Dios nos manda hacer. Entonces, se trata de fe en el autor, en el Dios de la palabra. También fe en la voluntad de Dios. La Escritura dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. El Señor Jesús dijo que su voluntad era hacer todo aquello que el Padre le había mandado hacer y que esa era su comida. O sea, lo que a mí me da satisfacción, en aquello en que me siento realmente realizado y pleno, es cuando estoy obedeciendo la voluntad de Dios, porque sé que la voluntad de Dios es lo mejor que me puede pasar. Alguien dijo que la voluntad de Dios es exactamente lo que vos escogerías si supieras todo lo que Dios sabe. Lo que pasa es que nosotros no manejamos mucha información acerca del futuro, o acerca de nosotros mismos, o acerca de las circunstancias que nos van a acompañar. Entonces nosotros a veces medimos la voluntad de Dios con nuestra visión tan limitada y con tanto desconocimiento de tantas cosas, pero Dios, que lo sabe todo y que nos ama, cuando Él
expresa su voluntad es porque es lo mejor para nosotros. Y podemos confiar plenamente en su voluntad, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y también es fe en las promesas de Dios. La Biblia tiene muchas promesas con respecto a la obediencia y con respecto a cómo reaccionamos a su palabra. Un versículo muy conocido es Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y noche para que guardes, para que obedezcas y hagas conforme todo lo que en él está escrito. Y la promesa, porque harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si yo confío en esta promesa, que esa es la forma que voy a hacer prosperar mi camino y que de esa manera todo me va a salir bien, si yo creería con todo mi corazón en que Dios es fiel, que no me miente y que su promesa es verdadera, yo haría todo mi esfuerzo por guardar su palabra, porque hay una promesa maravillosa en esa palabra. O el Salmo 1 que dice: en su ley medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo, su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. Todo eso tiene que ver con mi obediencia y con el guardar la palabra que me santifica, la palabra que me guía. Ahora, es una decisión de fe. Y si nosotros queremos disfrutar de que Dios esté en nuestras vidas, tenemos que tomar una decisión como el salmista. Señor, voy a guardar tu palabra, voy a obedecer tu palabra, porque sé que aquí voy a encontrar la bendición, la plenitud, la abundancia, porque tu voluntad es lo mejor para mi vida. El segundo pilar tiene que ver con dependencia. Fíjense lo que dice ahí el salmista: tu presencia supliqué de todo corazón, ten misericordia de mí según tu palabra. Tu presencia supliqué de todo corazón. Algunos podrán decir: pero Dios está con nosotros, no necesitamos suplicar tu presencia. Bueno, no olvidemos que este salmo fue escrito en la dispensación anterior a la nuestra, donde Dios no moraba a través de su Espíritu en forma permanente en los creyentes. Pero en nuestro tiempo sabemos que Él está, pero es pedir que Dios esté obrando constantemente en mi vida, que Dios esté manifestándose constantemente en mi vida y que su misericordia esté actuando según su palabra. Y necesitamos, primero, más que una decisión sincera. Yo puedo escuchar sobre la decisión del salmista de obedecer la palabra, y yo puedo decir: yo también voy a obedecer la palabra, porque confío en Dios, porque confío en sus promesas, porque confío en su voluntad. Y sinceramente puedo salir de aquí decidido a hacer eso y a vivir de esa forma, según la palabra de Dios. Pero tenemos que entender que no tenemos la fuerza en nosotros mismos para llevar adelante esta decisión. Necesitamos del poder de Dios obrando en nuestras vidas. Necesitamos de Dios capacitándonos, fortaleciéndonos, guiándonos para poder sinceramente obedecer esta decisión de vivir según su palabra. Entonces, es más que una decisión. Y aunque esa decisión sea sincera, si nosotros confiamos en nosotros mismos, vamos a fracasar. Lo encontramos, por ejemplo, en la vida de Pablo. Pablo, en capítulo 7 de Romanos, él trata de vivir de acuerdo a la ley de Dios, obedeciendo a Dios, pero en sus fuerzas. Y lo intenta de todo corazón, con su mejor esfuerzo, pero termina diciendo: resulta que el bien que quiero hacer no lo hago, el mal que no quiero hacer, eso termino haciendo. Encuentro que hay una ley en mí que me lleva al pecado y que yo no puedo vencer por mí mismo, por mis propias fuerzas. Pero después se encuentra en el capítulo 8 de Romanos que él sí puede tener victoria, pero no en sus fuerzas, sino a través del Espíritu Santo. Si él busca sus fuerzas en Dios, entonces lo que necesitamos es vencer el orgullo. Ese orgullo que nos hace decir: yo puedo, yo lo voy a lograr, yo lo voy a hacer, pero pensando que solamente vas a poder hacerlo en tus fuerzas, tomando una decisión sincera, empezando a trabajar y llevar tu voluntad hacia esa decisión. Pero el orgullo nos hace decir: yo puedo, no necesito de nada ni de nadie más. Y cuando vos confías en vos mismo, en tu voluntad de hacerlo, en tu esfuerzo para hacerlo, siempre vas a fracasar. Siempre vas a terminar como el apóstol Pablo, diciendo: el bien que quiero hacer no lo hago, el mal que no quiero hacer, eso hago. Porque no están las fuerzas en nosotros para obedecer a Dios, para vivir conforme a su palabra. Y lo que necesitamos es humildad
para orar por todo. Saben que ese Dios que nos ha dejado su palabra, que nos ha expresado su voluntad, está junto a nosotros justamente para, a través del Espíritu Santo, capacitarnos, darnos la fuerza, la sabiduría, la dirección que necesitamos para vivir esa vida que le agrada y que le honra. Pero nosotros necesitamos humillarnos, decir yo no puedo, pero sí sé que Dios puede a través de mí, y enfrentar cada área de mi vida, cada decisión de mi vida con mis rodillas dobladas, orando y clamando a Dios para que sea Él quien me da la victoria. Fíjense la vida del Señor Jesucristo. Es interesante. Frente a cada momento importante de su vida, a Él lo vemos orando. Él va a comenzar su ministerio y Jesús está orando. Él va a escoger a sus 12 apóstoles y vemos a Jesús pasar la noche orando. Le vemos levantarse muy temprano cada día para ir y estar orando. Le vemos al Señor Jesús en Getsemaní a punto de enfrentar la cruz orando. En todo momento vemos a Jesús cuando terminaba un día de mucho trabajo, de mucho ministerio, se iba a un lugar solitario a orar. ¿Saben qué nos enseña Él? Que necesitamos depender de Dios para poder tener victoria, que en nuestras fuerzas no lo vamos a lograr y que necesitamos mejorar nuestra vida de oración, porque cuánto oramos está diciendo a las claras cuánto necesitamos de Dios y cuánto dependemos de Dios. Un día que yo no he orado por la mañana, no he orado al mediodía, no he orado por la noche, lo que le he dicho a Dios es: Dios, no te necesito, yo me las arreglo solo, yo puedo. Eso es orgullo. El humilde es aquel que reconoce sus limitaciones, su incapacidad, su impotencia, su falta de recursos, y empieza cada día de rodillas ante Dios y le dice: Dios, no puedo, no tengo, no sé, sin ti voy a fracasar una vez más. Y clama a Dios: Señor, derrama tu misericordia, derrama tu gracia, que tu Espíritu Santo hoy esté obrando en mí para poder vivir conforme a tu palabra. Entonces, primero empieza con una decisión: voy a guardar tu palabra, pero sigue con dependencia, sabiendo que para poder llevar a cabo esta decisión necesitamos de Dios y necesitamos una vida de oración abundante en cada uno de nuestros días. El tercer pilar es diligencia. Dice: consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Y vemos otro pilar que el salmista clava firmemente allí para sostener su vida, una vida que disfruta de Dios, y es la diligencia. ¿Qué entendemos por diligencia? Bueno, para decirlo de una forma bien simple, es algo que lo hacemos bien en tiempo y forma, es algo que lo hacemos dando nuestro mejor esfuerzo. ¿Y qué es lo que el salmista dice aquí que hacía? Lo primero, examinar su propia vida. Dice: consideré mis caminos. Y lo que necesitamos nosotros de tanto en tanto es examinar nuestra vida y ver realmente cómo estamos viviendo, cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo, cómo estamos invirtiendo nuestras fuerzas, cómo estamos invirtiendo nuestro talento, en qué estamos gastando la vida que Dios nos ha regalado, y examinar si realmente estamos viviendo según la voluntad de Dios. Lo primero es examinar su propia vida. El salmista en el Salmo 139 dice: Señor, examíname y conoce, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por las sendas de la vida eterna. No es que Dios no sabía cuáles eran sus caminos. Cuando el salmista ahora sí es: Señor, muéstrame en qué estoy equivocado, qué estoy haciendo mal. Muéstrame cómo son mis caminos, si son agradables o no a tus ojos. La segunda cosa en la que el salmista era diligente era en corregir sus caminos. Dice allí: y volví mis pies a tus testimonios. Examiné mi vida y vi que pasaba en ella. Y cuando descubrí que había algo que no honraba a Dios, que no agradaba a Dios, fui diligente en corregir mis caminos, dice el salmista. Y es lo que tenemos que hacer nosotros: ver nuestras vidas, cómo estamos viviendo. Y si encontramos algo que deshonra a Dios, algo que no agrada a Dios, algo que no está en sintonía con la palabra de Dios, tenemos que ser diligentes en corregir estos caminos. Es lo que nos ayuda a hacer la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña, pero después nos hace ver cuando estamos equivocados en algo y nos ayuda a enderezar nuestras sendas.
y también era diligente en obedecer la palabra. O sea que el salmista examinaba sus caminos, corregía y seguía avanzando, pero ahora sí, obedeciendo a Dios y en la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que ser diligentes en estas cosas. A veces somos diligentes en cosas seculares, en cosas de la vida diaria, pero no somos diligentes en las cosas espirituales. Y tenemos que ser diligentes en estar constantemente examinando nuestra vida y ver si realmente estamos andando como a Dios le agrada, de una forma que a Dios le honra. Y si vemos que hay algo que está mal, inmediatamente corregirlo y decidir seguir avanzando, pero según la voluntad de Dios. El pilar cuarto, la dedicación. Fíjense, dice así: compañía de impíos me han rodeado. No es que las circunstancias del salmista eran todas agradables, placenteras, que le iba bien. Dice, compañía de impíos me han rodeado. O sea que estaba pasando por algunos problemas, por algunas adversidades. Dice, mas no me he olvidado de tu ley, y a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. En medio de la adversidad, en medio de los problemas, en medio de personas que quizás querían hacerle algún daño o algún mal, ¿a qué se dedicaba Pablo? No dice él que se dedicaba a quejarse por lo que estaba viviendo, que se dedicaba a criticar a aquellos que le estaban persiguiendo, que se dedicaba a maldecirles o a desearles el mal a aquellos que le estaban provocando, sino que, fíjense, dice, mas no me he olvidado de tu ley. Lo que hacía el salmista en medio de todo esto era meditar en la palabra de Dios. Sabía que en la palabra de Dios iba a encontrar el consuelo que necesitaba, sabía que en la palabra de Dios iba a encontrar las promesas que necesitaba, sabía que en la palabra de Dios iba a encontrar la guía que necesitaba para enfrentar esa situación que le tocaba vivir. Entonces él se dedicaba a meditar en su palabra. Pero para meditar en su palabra, nosotros antes la tenemos que haber escuchado y la tenemos que haber memorizado. No podemos meditar en algo que no está en nuestra mente, que no está en nuestro corazón. Y por eso es importante, por eso el mismo Salmo dice, ¿con qué limpiará el joven tu camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es necesario que nosotros día a día metamos la palabra de Dios, las verdades de Dios, las promesas de Dios en nuestra mente, para que en los momentos difíciles podamos tener allí esa palabra para meditar, para recordar, para encontrar allí el consuelo, la fortaleza, la guía, para encontrar las promesas que necesitamos. Entonces, el salmista se dedicaba a meditar en su palabra, pero también se dedicaba a alabar. Dice, a medianoche me levanto para alabarte. Y es muy probable que por las noches él allí se acostaba y pensaba en la palabra de Dios y empezaba a recordar todas las obras de Dios en su propia vida, las obras de Dios que uno puede apreciar en la creación, la forma en que Dios actúa. Y eso, sin lugar a dudas, cuando nosotros pensamos y estamos pensando de manera correcta en lo que Dios hace, en lo que Dios obra, siempre termina en alabanza. Porque las obras de Dios son siempre grandes, maravillosas, perfectas. Dios nunca se equivoca, Dios nunca llega tarde ni temprano. Dios lo hace todo hermoso en su tiempo. Y entonces el salmista dice que por las noches se levantaba para alabar a Dios, para usar sus labios, sus palabras, para exaltar la grandeza de Dios y lo maravilloso de sus obras. Y la pregunta sería esta: ¿constantemente alabas a Dios? ¿Estás pensando de tal forma en Dios, en sus obras, en su palabra, que viene a tu corazón un deseo tan intenso que a medianoche serías capaz de levantarte para expresar una alabanza a ese Dios maravilloso que tienes, que te cuida, que te acompaña, que te bendice, que provee para tus necesidades, que te ha dado tantas cosas, que te mantiene firme y seguro a su lado? ¿Cuántas veces tu corazón se llena de ese deseo de exaltar la gloriosa persona y las maravillosas obras de tu Dios? Bueno, eso viene como el resultado de meditar en su palabra, de meditar en el maravilloso Dios y en meditar en sus obras. El salmista se dedicaba a meditar en su palabra, se dedicaba a alabar, y sin lugar a duda no está expresado de aquí de manera clara, pero se dedicaba a agradecer. ¿Quién de nosotros no mira su vida y tiene
una infinita cantidad de razones para dar gracias a Dios, para ver cómo Él nos ha buscado y nos ha salvado por pura gracia, cómo Él ha trabajado en nuestras vidas para que podamos crecer espiritualmente, cómo nos ha dado protección, cómo nos ha dado provisión, la cantidad de cosas con las que nos ha rodeado y con las que nos ha bendecido. Y cuando uno no tiene gratitud, es porque realmente no está entendiendo qué es lo que merece. Si nosotros nos miraríamos a nosotros mismos, quiénes somos, todo lo que hemos hecho, y lo que Dios tendría que darnos si nos diera lo que realmente merecemos, y vemos lo que Dios nos ha dado, caeríamos postrados ante Dios agradeciéndole, no solo por todo lo que nos ha dado, sino por todo lo que merecíamos recibir y no nos ha dado, Y el salmista, sin lugar a dudas, en su alabanza, llenaba sus labios de gratitud. Por eso la Biblia dice que seamos agradecidos en todo, porque si nosotros miramos la misericordia de Dios y el obrar de Dios y la provisión de Dios en nuestras vidas, no podemos tener otra respuesta que caer postrados y agradecerle, alabarle, adorarle. Vamos al quinto pilar, el discernimiento. Este salmista tenía discernimiento. Dice: compañero soy de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Y aquí la idea de compañero, que significa compartir el pan, que significa pasar tiempo de calidad, de intimidad, juntos, es más que esa compañía superficial que podemos tener con nuestros compañeros de escuela, de trabajo o de vecindario, sino aquellos amigos con los que pasamos tiempo, a quienes les contamos cosas de nuestro corazón. Y fíjense a quienes escoge el salmista. Dice: compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Y tenía discernimiento para saber con quién iba a ser una amistad íntima y profunda, con quién iba a compartir su vida, con quién iba a pasar más tiempo de calidad. Y no lo hacía con cualquiera, sino con aquellos que amaban a Dios, que temían a Dios, que vivían guardando sus mandamientos, porque sabía que esto iba a ser una influencia positiva para su vida espiritual. Dice allí en Proverbios 13:20: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Y el salmista entendía esto, que juntarse con personas que no amaban a Dios, que no temían a Dios, que no respetaban su palabra, iba a hacer que él se enfríe espiritualmente y que él se aleje de Dios. Por eso él dice: compañero fui de todos los que te temen y guardan tu palabra. Discernimiento para escoger sus amistades, su grupo de amigos. Dice también allí en Proverbios 27:17: hierro con hierro se aguza, así el hombre aguza el rostro de su amigo. Esto es como cuando uno quiere sacarle filo a un cuchillo. Necesita una chaira que es metálica también. Si nosotros quisiéramos sacar filo con un palo, quitaríamos todo el filo al cuchillo y destruiríamos el palo. Ninguno de los dos serviría al final de la acción. Pero aquí, hierro con hierro, significa que si nosotros estamos juntándonos con personas que aman a Dios, que temen a Dios, que quieren guardar su palabra, nos vamos a motivar mutuamente, nos vamos a animar mutuamente. Y vamos a ser cada vez más espirituales, vamos a estar más filosos para Dios, vamos a ser mejores a la hora de compartir el evangelio, vamos a ser mejores a la hora de hacer un devocional, vamos a ser mejores a la hora de servir a Dios, porque vamos a estar allí animándolos los dos. Y si en algún momento uno flaquea, el otro está para sostenerlo y levantarlo. Pero si nuestras amistades más cercanas son aquellos que no aman ni temen a Dios, sin lugar a duda, esa relación va a terminar mal. Porque si vos sos amigos de alguien que no es de Dios, significa, si vos sos su amigo, le tienes que haber hablado de Cristo. Y si él no ha aceptado a Cristo, significa que él ha rechazado a Dios, su palabra y su amor. Y vos estás haciendo intimidad con alguien que no ama a Dios, que le da la espalda a Dios, que no le importa la palabra de Dios. ¿Y pueden andar dos juntos si no están de acuerdo? ¿Qué comunión puede haber la luz con las tinieblas, Cristo con Belial, el templo de Dios con el templo del diablo? No puede haber comunión. Y si vos estás en un lugar alto
y otro está abajo y están luchando porque vos lo quieres hacer subir y él te quiere hacer bajar, lo más probable es que él te venza, porque él está en una situación en donde va a tener más fuerzas para hacerte caer a vos que vos para hacerlo subir. Entonces, tus amistades tienen que ser bien escogidas para que esas amistades te lleven más cerca de Dios, más a la voluntad de Dios. Y el salmista tenía discernimiento, sabía escoger su grupo de íntimos. Por último, el sexto pilar, yo veo aquí un deseo. Dice, de tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. El salmista mira la tierra, una tierra que está bajo maldición por causa del pecado. Una tierra que los seres humanos en su mayoría dan las espaldas a Dios y no quieren saber nada con Dios. Aún así el salmista ve que Dios manifiesta en este mundo caído y en esta humanidad caída, manifiesta misericordia, bondad, gracia. Y el salmista dice, ¿cuánto más yo camino en su ley? Si yo vivo una vida de íntima comunión con Él, si yo estoy andando en su voluntad, ¿cuánto más voy a disfrutar de ese Dios lleno de misericordia, de bondad, de gracia? Y entonces cuando el salmista ve estos atributos de Dios y cómo los manifiesta aún a quien no los merecen, dice, Señor, enséñame tus estatutos, enséñame tu palabra, quiero conocerte más, porque yo sé que cuanto más esté en el centro de tu voluntad, más voy a disfrutar de tu maravillosa persona. Y podríamos decir como Pedro allí en 2:2, en 1 Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Había un deseo de conocer más y más la palabra de Dios, para acercarse más y más a Dios, para vivir más y más en su voluntad, para disfrutar más y más de lo maravilloso que es estar en el centro de la voluntad de Dios. Podríamos hacer un breve repaso y tenemos la posibilidad de vivir una vida plena. Yo personalmente muchas veces fallo en esto. Estoy enfocado en los lugares y en las cosas equivocadas y me siento frustrado y me siento desanimado. Pero cuando estaba estudiando este mensaje y viendo aquí al salmista, me daba cuenta que cuando no me sentía bien, cuando había más queja que gratitud, cuando estaba más desanimado que entusiasmado, es porque alguno de estos pilares estaba fallando. Alguno de estos pilares estaba descuidando. Entonces, examiná y preguntá, ¿has tomado esta decisión de antemano, de antes de que Dios hable, voy a obedecer tus estatutos? No necesitas saber lo que Dios te va a pedir. Necesitas saber solamente quién es Dios. Y de ahí ya puedes deducir que lo que Dios te va a pedir va a ser bueno siempre. Y nunca te vas a equivocar, aunque no sepas lo que Dios te va a pedir si decides obedecerle de antemano. Dependencia. Pasa más tiempo en oración. Necesitas de la fuerza de Dios, de la provisión de Dios, de la guía de Dios. No puedes solo. Ningún área de tu vida. Si en alguna área de tu vida vos crees que puedes vivirla sin orar, es tu orgullo que te está engañando y te está diciendo, vos puedes. No puedes. Necesitas de Dios. Y si no buscas a Dios en oración, vas a fallar miserablemente. Tenemos que orar más. Diligencia para examinar nuestros caminos, para corregir nuestros caminos, para enderezar nuestros caminos según la palabra de Dios. Dedicación, dedicarnos a meditar en la palabra preciosa de Dios y fortalecer nuestra comunión con Él. Dedicarnos a alabarle, dedicarnos a agradecerle, pasar tiempo cada día alabándole y agradeciendo, porque es tanto lo que Dios nos bendice y nos da, que nunca va a ser demasiado el tiempo que invirtamos en alabarle y en agradecerle. Discernimiento. Ten cuidado de las amistades que escoges. Muchachos, chicas, tengan cuidado de la pareja que escogen. Eso va a decir mucho y va a determinar mucho el futuro de ustedes. Si van a vivir para la gloria de Dios o van a vivir vidas mediocres en las que Dios no les va a poder usar grandemente. Escojan bien las amistades y las parejas. Desea con todo tu corazón este libro, porque si este Dios derrama tanta misericordia, tanta bendición, muestra tanta bondad, aún en un mundo maldito y en una humanidad que le da la espalda, cuánto más en aquellos que viven en sus caminos y para sus propósitos.
Que Dios nos ayude a poder aprovechar esta posibilidad que tenemos de vivir vidas realmente abundantes, como dijo el Señor Jesucristo, de vivir vidas plenas, como realmente nosotros tenemos la posibilidad de vivir. Pero recuerden, nosotros tenemos que hacer nuestra parte y aquí el salmista nos ha enseñado cuál es nuestra parte. Vamos a orar. Padre, gracias porque nos has dado la posibilidad de conocerte. Nos has dado tu Espíritu Santo que está en nosotros y porque nos has dejado tu palabra que nos permite, Señor, crecer espiritualmente y crecer en el conocimiento de tu maravillosa persona, de tu voluntad. Y porque nosotros tenemos, gracias a tu bondad y misericordia, la posibilidad de vivir vidas realmente abundantes, satisfechas, plenas. Pero para eso tenemos que poder decir como el salmista y poner nuestro enfoque en ti. Mi porción, mi parte, mi herencia es Jehová. A mí me ha tocado lo mejor, a mí me ha tocado lo más grande, lo más maravilloso. ¿Cómo puedo quejarme? ¿Cómo puedo amargarme cuando tengo a Dios en mi vida? Pero Señor, que nos ayudes a disfrutar al máximo de esta bendición, haciendo lo que el salmista hacía y poniendo firme estos pilares en cada una de nuestras vidas. Señor, que tu palabra siga trabajando en cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos, invocando el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesús. En su nombre oramos. Amén.